Buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, ¿qué tal, Celeste? Bueno, esperemos que hoy no tengamos ningún problema técnico y que podamos terminar la clase y que ustedes puedan entender todo bien. Esta es la penúltima clase. Día de mañana también vamos a dar clase en el mismo horario. Estaba pensado que el curso de ingreso termine hoy, pero de ninguna manera voy a terminar hoy de dar todos los temas. Y por lo tanto, mañana también en el mismo horario nos vamos a ver. Y mañana ya vamos a ver si quedamos para la semana que viene en dar alguna consulta en forma presencial, si a ustedes les parece, o si quieren en forma virtual también puede ser. No hay ningún problema. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estamos? Bueno, entonces sin más preámbulos, comencemos. Bueno, ayer habíamos, ayer habíamos hecho varias cosas. Habíamos empezado con el movimiento rectilíneo uniformemente variado, viendo las gráficas, para dónde se grafica la aceleración, sobre todo desmitificando el asunto que no es cierto que si la aceleración es positiva el cuerpo se acelera y menos que si la aceleración es negativa el cuerpo se desacelera. Todo eso depende de otra cosa más. Después de eso habíamos visto el otro movimiento que nos quedaba por ver, el movimiento rectilíneo uniforme, un movimiento muy simple, ni siquiera voy a hacer un problema de eso. Puede hacer ya problemas que sean mezclados. En el movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad del cuerpo es constante, la aceleración es cero. Es un movimiento en el cual, aparte de moverse sobre una línea recta, el cuerpo recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, las ecuaciones, en vez de haber muchas ecuaciones, en realidad hay una sola en negro que tiene dos formas. La velocidad como cociente entre el desplazamiento y el tiempo en que se produce ese desplazamiento. Y de esta misma expresión podemos despejar la posición final, que nos va a quedar que es igual a la posición inicial más el producto entre la velocidad y el tiempo que se tarda en ir desde la posición inicial a la posición final. Tampoco hay ecuaciones plural de movimiento, sino que hay una ecuación de movimiento, hay una sola, que me da la posición en función del tiempo. La posición en función del tiempo ya no es más como en el otro movimiento una función cuadrática, ahora es una función lineal, por lo tanto la gráfica de la posición en función del tiempo será una línea recta inclinada. Esa línea recta inclinada puede tener ordenada al origen positivo a 0 o negativo. La ordenada al origen es realmente el x0, la posición que tiene el cuerpo en t igual a 0. Y la pendiente es igual a la velocidad del cuerpo. Bueno, como ellos ya han visto en matemática lo que es pendiente, lo que es ordenada al origen, no voy a repetir mucho más. Y como para que veamos que todo esto se aplica, yo les había presentado directamente como ejemplo para ustedes un problema que ya no es un problema de la cartilla de ingresos, sino que ya es un problema de la guía de la materia física, que era este problema que estamos acá. Este, pero, bueno, este problema es un problema ya de la guía de física. Cuando ustedes estén en el primer día de clase, fíjense que el problema número 3 van a hacer de vuelta este problema. No está mal con que lo hagamos ahora y después ya tengan una idea, y espero que tengan una idea cabal de cómo hacerlo. Por lo menos vamos a hacer algunas cosas, no vamos a hacer todo, vamos a hacer solamente algunas cosas. No hablaba de un cuerpo que inicialmente se encontraba en reposo sobre una superficie horizontal y sobre el cuerpo comenzaba a actuar una fuerza y que la velocidad varía como se indica en la figura. El que sí podemos hacer totalmente es el punto A, que es indicar el tipo de movimiento en cada tramo. Pero acá ya empiezan a surgir
les deberían surgir algunas dudas, algunas inquietudes. ¿A qué se refiere con cada tramo? ¿Cuáles son los tramos? Ustedes ven este dibujo, el que está hecho acá, esta gráfica, que está hecho ahí. Es como decía, ese dibujo lo podemos dividir en ¿cuántas partes? Ahora sí quiero que contesten. ¿En cuántas partes podríamos En dividir? tres. En tres. Muy bien, en 3 partes. Ya le he dado el ingreso a algunos por si me querían decir. Y a esa, está bien, está dividido en 3 partes. Y indíquenme cómo es cada división. O sea, díganme, la primera parte va de tanto hasta tanto, la segunda parte va de tanto hasta tanto. La primera iría de 0 a 20 metros sobre segundo. Bueno, podría ser, la primera va de 0 a 20 y la segunda, De 20 a 20. pero 20 a 20 no es un tramo, es un punto. Velocidad 20 desde el tiempo 2 al tiempo 6. Bueno, primero que nada aprendemos, entonces eso, que los tramos nunca jamás se clasifican o se dividen teniendo en cuenta lo que está en el eje vertical. Siempre para dividir un tramo vamos a tener en cuenta lo que está en el eje horizontal, o sea, en este caso el tiempo. Y ahí fíjate que no tenés problema, porque el primer tramo va de 0 a 2, el segundo tramo va de 2 a 6 y el tercer tramo va de 6 a 10. ¿No? Con la vertical tendremos problemas justamente con el segundo tramo. El segundo tramo que va de 20 a 20, no, no puede ser. No puede ir de 20 a 20 porque 20 a 20 es un punto, no es un tramo, no es un intervalo. De vuelta hablando de intervalo, tramo, intervalo. Medio como que en esta parte son sinónimos. Pero acá nos dice, indica el tipo de movimiento. Entonces, bueno, eso también es una cosa que necesitamos ver. ¿Cuáles son los distintos tipos de movimiento que tiene el cuerpo? Ya lo vimos viendo, pero ahora, digamos, tenemos que ser más concretos, ¿no? Los tipos de movimientos. Bueno, el primer tipo de movimiento que vamos a ver es justamente el no movimiento. ¿Cómo le llamaremos eso cuando un cuerpo no se mueve? El cuerpo está Reposo. en Constante. reposo. Si el cuerpo no se mueve, está en reposo. Reposo es justamente quiere decir eso, que el cuerpo no se mueve, que está quieto, que está detenido, que está parado, no se mueve el cuerpo. ¿Mm? Después, teniendo otro tipo de movimiento, justamente el que hemos visto ayer, el movimiento rectilíneo uniforme. Ya sabemos cuál es la característica de ese movimiento. En ese movimiento, la velocidad del cuerpo es constante y como consecuencia de ello la aceleración es cero. Pero la aceleración es constante. Los otros movimientos, capaz que ustedes me dirán, bueno, el rectilíneo uniformemente variado. No, no es eso lo que nosotros esperamos que ustedes nos digan. Es cierto que existe el movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero recuerden que el movimiento rectilíneo uniformemente variado se dividía en dos. ¿Cuáles eran los dos tipos que se dividían? Acelerado y desacelerado. Muy bien, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es importante la palabra del uniformemente. El movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. O sea, siempre que me pregunten, que les pregunten a ustedes, identifique el tipo de movimiento, diga qué tipo de movimiento tiene el cuerpo, tendrá que ser una de estas 4 opciones. ¿No? Que quede claro. O es reposo, o es movimiento rectilíneo uniforme, o es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o es movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. ¿Mm? Bueno, entonces nosotros tenemos que, para responder eso, acá tenemos que responder eso, tenemos que responder en cada tramo cómo es el movimiento, qué tipo de movimiento tenemos en cada tramo.
quiero que ustedes me respondan. Pueden decirme desordenado, pueden, si quieren, me dicen, qué sé yo, pueden empezar por el tramo que quieran. El primer tramo sería MRU acelerado, el segundo sería en reposo y el tercero movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Acá decir que esto es reposo. Y esto de decir que esto es movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado. Eso es lo que voy a decir. Profe, Sí. yo tengo una duda. ¿Qué diferencia hay entre reposo y constante? ¿Qué cosa constante? O sea, como por No ejemplo, hay ningún si un movimiento que cuerpo sea, no hay ningún movimiento que sea constante. Acá están los cuatro y ninguno es constante. Ah, bueno. No hay movimiento constante. O sea, quizás quisieras aclarar qué cosa es constante. Porque sabiendo qué cosa es constante, ahí sí podríamos ubicarlo dentro de esta clasificación que hemos hecho. Por ejemplo, que ese tramo, el tercero, En todos los tramos hay algo que es constante. O sea, pero por eso, digamos, hay que aclarar. O sea, no existe el movimiento constante. Ya hemos visto los nombres específicos, pero bueno, también esa es una de las cosas que siempre le va a costar. Tratar de clarificar las cosas para hacer una buena pregunta. Pero no importa, estamos aprendiendo. Están aprendiendo. Profe, Sí, un cuerpo puede estar en reposo y tener velocidad. no. Reposo implica que la velocidad es cero. El reposo implica que v igual a cero siempre. O por lo menos siempre durante ese intervalo. Siempre durante ese tiempo. Si ustedes tiran un objeto hacia arriba, yo voy a tirar una goma hacia arriba. Si la tiro verticalmente, cuando la goma llega al punto más alto, ahí la velocidad es cero, pero no es que ahí está en reposo. Ahí se dice que está instantáneamente en reposo. En ese momento la velocidad es cero, pero ahí está la goma en reposo. Ahí la goma no se mueve para ninguna parte. Esto es reposo, que no se mueve. No se mueve para ninguna parte. Cuando llega arriba, la goma llega al punto más alto, instantáneamente su velocidad es cero, pero instantáneamente es en un momento, en un tiempo muy particular. Ni antes ni después es cero. Reposo implica que la velocidad es cero siempre. Entonces, profe, el segundo tramo no sería el reposo. El segundo tramo no sería reposo. Sí, tenés razón, el segundo tramo no es reposo. ¿Qué es el segundo tramo? Movimiento rectilíneo uniforme. El segundo tramo es movimiento rectilíneo uniforme. ¿Por qué es movimiento rectilíneo uniforme? Porque la velocidad se mantiene constante. Porque la velocidad se mantiene constante y esa constante es igual a 20 según esto. Se mueve desde 2 segundos hasta los 6 segundos, se mueve siempre a 20 metros por segundo. Bueno, si se mueve, no puede estar en reposo. Así que por eso es el segundo tramo es movimiento rectilíneo uniforme. Y ya que estamos en los diversos tramos, podríamos calcular diversas cosas. Profe, Sí, hay unos chicos que dicen si los puede aceptar, por favor. sí, eran dos chicos, Emilia y Xiomara. Pero bueno, ya están, ya los acepté, ¿no? Bueno, vamos a calcular algunas cositas de estos tramos. ¿Qué se le ocurre que les podrían preguntar? Supongamos del primer tramo. En el tramo de 0 a 2 segundos. ¿Qué cosa les podríamos preguntar? Teniendo la gráfica como dato. ¿Cuál sería su aceleración? Ah, pero fantástico. Ya está ya para profesor.
Ya te das cuenta qué es lo que hay que preguntar. Sí, tienes toda la razón. Vamos a calcular la aceleración que tiene ese cuerpo en este tramo, en el tramo de 0 a 2 segundos. ¿Y qué ecuación utilizarías para calcular la aceleración? Velocidad dividida en tiempo. No es así. Si vos me pones esto, yo te voy a poner una cruz, te voy a decir está mal. No existe esa ecuación. Nunca jamás hemos visto nosotros esa ecuación. Bueno, te dirán, bueno, pero es parecida, así nomás. Bueno, sí, está bien. Delta de B sobre delta de T. Y bueno, ya sabemos, que acá es velocidad final menos velocidad inicial. Y acá abajo es tiempo final menos tiempo inicial. Y bueno. Y vamos a la parte numérica. Reemplacemos entonces, ¿cuánto vale la velocidad final? Yo creo que lo mejor siempre es quedar de acuerdo con el tiempo. ¿Cuánto vale el tiempo final? 2. 2 segundos. 2 segundos, muy bien. Alguien ha dicho 2, que estaba más o menos, pero el 2 segundos es mejor. ¿Y el tiempo inicial? 0. 0, muy bien. Entonces, en este tiempo final de 2 segundos, ¿cuál es la velocidad? ¿Qué velocidad tiene el cuerpo a los 2 segundos? Según la gráfica. 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo. ¿Y en tiempo cero? 0. Bueno, si hacemos el cociente, bueno, primero hacemos la resta, 20 menos 0 es 20, y 2 menos 0 es 2. 20 dividido en 2 está de 10, y las unidades me quedan metro por segundo cuadrado. Ya sé que hemos calculado cuánto vale la aceleración, ¿sí? Para ese primer tramo. ¿Qué otra cosa más le hubiera podido pedir de ese tramo? Le estoy diciendo prácticamente cómo va a ser el auto evaluativo. Así que lo voy a dejar a media, no lo voy a calcular. Pero ¿qué cosa más le hubiera podido pedir en este primer tramo? Desplazamiento. El desplazamiento, la otra cosa más que le hubiera podido pedir para el desplazamiento. Y es cierto que podríamos utilizar dos ecuaciones, ¿no? La 2 o la 3. No crean que yo tengo una preferencia especial por la 2. Pero yo creo que se den cuenta que con la 2 tranquilamente, ahora sí, ya pueden saber cuánto vale el desplazamiento del cuerpo entre 0 y 2 segundos, porque sabemos cuánto vale la velocidad inicial, sabemos cuánto vale el delta de t, sabemos cuánto vale la aceleración. Acá automáticamente ya podemos calcular cuánto vale eso. Bueno, lo hagamos ya que estamos, ¿no? ¿Cuánto vale la velocidad inicial? 0. 0. Porque estamos hablando de este tramo. Entre 0 y 2 segundos. La velocidad inicial es al comienzo, o sea, en el tiempo más chico, o sea, en 0. Y en tiempo 0 la velocidad es 0 porque es el cruce de los dos ejes. Ah, bueno. Bueno, entonces si esto es 0, todo esto es 0. Todo ese término también es 0. Entonces calcular el desplazamiento, delta de x, igual a un medio de la aceleración, que habíamos dicho que valía 10 metros por segundo cuadrado, por el delta de t. Bueno, el delta de t medio como que está calculado acá abajo, ¿eh? Y son estos 2 segundos. Recuerden que al cuadrado, bueno, entonces van a ser 4 segundos cuadrados. Hay que elevar al cuadrado tanto la unidad como el número. Y bueno, ahí operamos. 10 por 4 son 40, dividido en 2 son de 20. 20 metros. Perfecto. Profe, Sí, ¿por qué tachó ahí velocidad inicial y delta de t? porque 0 por cualquier cosa es 0.
no es que debería tacharlo, sino que debería haberle puesto que todo eso es 0. Ah, claro, pero no es necesario ponerlo. No es necesario poner qué cosa. Primero siempre tenés que poner la ecuación, la Ah, formulita. no digo al 0. Ah, no, eso yo para que ustedes entiendan por qué después ya no aparece, porque en la línea de abajo ya no aparece. ¿Mm? Profe, Sí, yo al desplazamiento lo puedo calcular como el área del triángulo, digamos, que forma el también, 0 a 2. también. Siempre que estemos en una gráfica de velocidad en función del tiempo, yo no les expliqué esa parte, pero es cierto lo que dice la compañera. Siempre que tengamos la gráfica de velocidad en función de tiempo, el área bajo la curva es numéricamente igual al desplazamiento. Con el área bajo la curva estoy queriendo decir lo que yo voy a rayar ahora. Esta área, que básicamente es el área de un triángulo, es numéricamente igual al desplazamiento. Tienen toda la razón, es una manera, y muchas veces la manera más sencilla de calcular cuánto valen las cosas. No me baso en ninguna formulita, sé por trigonometría cómo calcular el área de un triángulo y lo calculo y chao. Pero eso es siempre y cuando que tengamos esto. Velocidad y tiempo. No funciona con otras cosas. ¿Mm? Bueno, ese era el intervalo entre 0 y 2 segundos. Vamos con el otro intervalo. Entre los 2 y los 6 segundos. ¿Mm? ¿Qué cosas podríamos calcular? Bueno, primero, el tipo de movimiento rectilíneo uniforme. No hay muchas cosas que calcular en este movimiento, es muy simple este movimiento. Pero ¿qué podríamos calcular? ¿Qué se ocurre que podríamos calcular en ese movimiento? En realidad nunca hemos hecho ningún problema de eso. Solamente de esto. Pero y bueno, ¿saben qué es lo que podríamos calcular? El desplazamiento también. ¿Cuánto se desplaza el cuerpo? Profe, la Estamos hablando. aceleración no, porque sería constante, entonces sería 0, ¿verdad? La aceleración la podríamos calcular. ¿Sabe? Capaz que vos tenés toda la razón, o sea, que capaz que deberíamos empezar calculando cuánto vale la aceleración, delta de v sobre delta de t. Haciendo todo lo mismo, que son estas cosas que yo hago y que generalmente ustedes cuando están resolviendo una prueba nunca la hacen. Yo siempre desarmo. Pero lo que vamos acá, lo que hay que darse cuenta, que como la velocidad es constante, fíjense en el gráfico, estamos hablando entre los 2 segundos y los 6 segundos, la velocidad final es 20 y la velocidad inicial también es 20. Entonces, 20 menos 20 es 0, y entonces ya no me interesa que venga abajo. O sea, abajo teníamos un 2 segundos también. Perdón. Teníamos 2 segundos, no, 6 segundos menos 2 segundos, o sea que 4, pero 0 dividido en 4 es 0. O sea, la aceleración es 0. Lo puedo calcular a esa aceleración igual a 0, o puedo darme cuenta de la gráfica, puedo decirlo con palabras, puedo poner A igual a 0 porque la velocidad es constante. Porque en la gráfica se muestra que la velocidad es constante. Capaz que el problema, si hay un problema, le dice calcular la aceleración en todos los tramos. Bueno, ya está calculada acá. Pero también lo podrían decir por teoría, digamos, ¿no? Bueno, ahora si la aceleración es 0 y el cuerpo se mueve, estamos en movimiento rectilíneo uniforme. Y ahí vamos a calcular el desplazamiento. Pero ahí tenemos que la velocidad es el desplazamiento, desplazamiento dividido en el tiempo en el cual ocurre ese desplazamiento. Y ahí tendríamos que despejarnos. Delta de x, ese delta de t que está dividiendo, pasa multiplicando.
y el desplazamiento que tiene el cuerpo, tiene una velocidad. Recuerden que esa velocidad en ese tramo era de 20 metros por segundo, y el delta de t es de 4 segundos. No me hagan que lo calcule de vuelta, porque acá ya está calculado cuánto vale ese delta de t desarmado. Quizá lo debería hacer aparte. Son esos 4 segundos. Simplificamos. Y 20 por 4 son 80 metros. O sea, en el primer intervalo, de 0 a 2 segundos, se desplaza 20 metros. En el segundo intervalo, entre los 4 y los 6 segundos, se desplaza 80 metros. Y vamos a ver qué pasa en el tercer intervalo. Vamos a calcular todo en el tercer intervalo. A ver, conté entre 6 y 10. Entre los 6 y los 10 segundos. Vamos a calcular la aceleración. De vuelta. Como delta de B sobre delta de T. Ya el delta de T ya lo voy a calcular aparte. Delta de T, tiempo final menos tiempo inicial. Para utilizarlo en los dos. Y acá, ¿cómo sería esto? Tiempo final son ¿cuántos? 10 segundos. El tiempo inicial son los 6 segundos. O sea, mi delta de T son de 4 segundos, ¿verdad? Bueno, y el delta de T, sí es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el delta de T. Ya estoy ya como para hacer el reemplazo. Y ahora díganme ustedes. Si no lo tienen presente, ahí está la gráfica. Estamos analizando el tercer intervalo. ¿Cuánto vale la velocidad final? 0. 0. ¿Y la velocidad inicial? 20 metros sobre segundo. Muy bien. Entonces acá este cociente, velocidad final 0 menos velocidad inicial 20 metros por segundo. Y el delta de t ya lo he calculado acá. Son los 4 segundos. Obviamente esto me da menos 20 metros por segundo sobre 4 segundos. La aceleración acá me va a dar de menos 5 metros por segundo cuadrado. Y empleando una ecuación de vuelta a la ecuación 2, también podría sacar cuánto vale el desplazamiento. No lo voy a calcular, pero se lo voy a escribir porque el desplazamiento va a ser la velocidad inicial por el delta de t. Bueno, si queremos emplear esta ecuación, también podremos emplear la 3. Si ustedes quieren, también podríamos emplear la 3. 2 veces la aceleración. He hecho una mezcla entre la 2 y la 3. T 1/2 de la aceleración por el delta de t al cuadrado. Fíjense en que acá ya conocen todo. Conocen cuánto vale el delta de t, que son los 4 segundos, ya la aceleración la conocen, de vuelta acá aparece el delta de t, y acá no hay que perderse con esto. ¿Cuánto vale la velocidad inicial en este tramo? 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. A diferencia del primer tramo, donde la velocidad inicial era 0. Más allá que también es diferente el delta de t, pero bueno, tiene distintas formas porque en el primer tramo, la velocidad inicial es 0, y en el segundo tramo la velocidad inicial toma otro valor. Así que bueno, acá ninguno de los dos términos va a ser 0. Tendrán que reemplazarlo, no lo voy a hacer, pero... Y de esa manera, prácticamente calcularíamos todo lo que es calculable, digamos, para un problemita como este. Profe, lo último que resolvió delta de x es en el tramo entre 6 y 10.
Sí, acá están puestos al comienzo. Acá al comienzo te estoy diciendo en qué tramo estoy haciendo cada cosa. Acá he puesto 0,2 y todo esto hasta el 0,2, hasta que dice el otro que entre 2 y 6, todo esto es entre 2 y 6, hasta esto que dice entre 6 y 10, todo esto es entre 6 y 10. ¿Mm? Bueno, varias cositas más para decir sobre esto. Es más, podríamos hacer, le podría hacer varias otras preguntas, pero realmente hay que seguir avanzando. Lo voy a hacer acá. Porque ya tengo que cambiar de pizarra, porque ya vamos a empezar un tema nuevo. Yo le voy a graficar voy a hacer una gráfica muy similar a la gráfica del enunciado del problema anterior y les voy a hacer unas preguntas muy parecidas a las del problema anterior y ustedes van a tener que responder algunas cosas. Bueno. Vamos a ver si esto se lo dejo bien bonita. Esta gráfica. Tiempo medido en segundos. Digamos que sean los mismos números que teníamos antes. 12 y 10 eran, ¿verdad? 2, 6, 10. Que esto también corresponde a 20. Digamos que ahora le dan una gráfica muy parecida a esta gráfica que teníamos originalmente. Y digamos que la pregunta también es, la primera pregunta también es básicamente lo mismo. En cada tramo, ustedes me tienen que decir qué tipo de movimiento tiene el cuerpo. Profe, Sí, en el eje Y puso X. en el eje Y puse X y las unidades son metros. Entre corchetes siempre se ponen las unidades. ¿Qué me dicen entonces? ¿Qué tipo de movimiento tiene el cuerpo en cada uno de estos tramos? Movimiento rectilíneo uniforme, reposo y movimiento rectilíneo uniforme.
Voy a estar diciendo movimiento rectilíneo uniforme, reposo y movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, ¿todos están de acuerdo con la compañera o hay alguien que opina que está mal, que hay algo que uno de los tramos debería ser de otra forma o todo el mundo opina igual que ella? Qué silencio, ¿eh? Yo creo que el reposo no debería ser. En vez de reposo, ¿qué debería estar? MRU, O sea, los tres son MRU. pero el primer tramo no sería MRU acelerado. No. El segundo tramo sería un movimiento rectilíneo acelerado. El segundo tramo es acelerado. Eso es lo que me estás diciendo. Sí. Yo creo que está bien así como está, porque como el eje Y está X y está en metro, entonces no se sabe, o sea, no tiene una velocidad, entonces si es que se mantiene constante los 20 metros, supongo que es porque estaría en reposo, tipo no se mueve el cuerpo, y entonces No, en la subida y en la bajada sí se estaría moviendo. al ser el 20 positivo es un movimiento acelerado, porque la aceleración es constante. Si fuera movimiento rectilíneo uniformemente variado, sería una parábola y no sería una recta. Si es metros en función del tiempo. Bueno, qué buena razón esa, qué buena razón esa. Chicos, le puedo traer ya mismo se lo traigo, se los muestro. Lo que hemos hecho cuando tenemos movimientos rectilíneos uniformemente variados. ¿Dónde están las gráficas? Ah, acá están las gráficas. Y yo les decía, más allá de algunas cosas, pero también hay cosas generales. Podemos sacar nosotros la generalidad también de este problema. Por ejemplo, la línea horizontal no es línea horizontal nomás. Ah, línea horizontal de movimiento es acelerado. No. Si tenés aceleración en función del tiempo y tenemos una línea recta horizontal, es porque el movimiento es acelerado. Si tenés velocidad en función del tiempo y tenemos una línea recta inclinada, bueno, movimiento uniformemente variado. Si tengo la posición en función del tiempo y la gráfica es una parábola, movimiento rectilíneo uniformemente variado. No es solamente la forma, porque en cualquiera de los tres movimientos puede haber una línea horizontal. Me tengo que fijar qué va en el eje. ¿Qué cosa es lo que se está graficando en el eje? Espera, vuelto acá. Bueno, ¿qué estamos haciendo hoy? Sí, esto. Y ahí en ese sentido creo que la compañera le ha dado totalmente cuando ha dicho no puede ser acelerado porque si estamos graficando la posición en función del tiempo, si fuera acelerado tendría que ser una parábola. Y en el segundo tramo no hay ninguna parábola. Es más, en ningún tramo hay ninguna parábola. Entonces, no podía ser acelerado en ninguno de los movimientos. Este acelerado está mal. Y lo que ha dicho la compañera al comienzo, MRU reposo y MRU de vuelta, está bien. Así nomás. Es más, si se fijan, todavía está ahí arriba, y por eso lo he hecho de este lado, que cuando que le he dicho, recordando la clase de ayer, que si tengo un movimiento rectilíneo uniforme, que implica que la velocidad es constante, por lo tanto la aceleración es cero, la gráfica de la posición en función del tiempo va a ser siempre una línea recta e inclinada. Inclinada. En el primer tramo y en el tercer tramo tenemos una línea recta inclinada. ¿Por qué no una línea recta horizontal? Porque la línea recta horizontal me dice que se mantiene constante y el problema suyo es que hablan, lo que pasa es que es constante y no me dicen constante qué.
Acá en esta gráfica, ¿qué es lo que es constante entre 2 y 6 segundos? La posición. La posición. O sea que está siempre en el mismo lugar. Y bueno, si está siempre en el mismo lugar, porque está en reposo. La posición es constante. En el otro movimiento, la aceleración era constante. Siempre hay algo que es constante. Acá la posición varía en forma lineal. En el otro movimiento, la velocidad variaba en forma lineal. Ahora, comparen las dos gráficas. Y justamente la idea mía era con que la comparen. Creo que, a ver, capaz que me tengo que salir yo para que ustedes lo puedan. Sí. Ya me borro. Pero fíjense en las dos gráficas. Fíjense en la forma. ¿No tienen acaso la misma forma? Sí, las dos son trapecios. Pero ahora fíjense en lo que dice debajo, o sea, la que me indica el tipo de movimiento. El primero era acelerado, uniforme y desacelerado. Y este es uniforme, reposo, uniforme. No tienen nada que ver. O sea, con eso yo le estoy queriendo decir que si ustedes se fijan únicamente en la forma, acá sube en línea recta, constante, baja en línea recta, y no van a saber de qué se trata. Es una mezcla entre la forma y lo que está graficado en el eje, en este eje, en el eje vertical. Es una combinación entre esas tres cosas, esas dos cosas, la que le dice el movimiento. La forma de la gráfica y que se grafica en el eje vertical. Es la misma forma. Esta que yo he hecho y la que tenían acá es la misma. La forma es la misma. Lo que difiere es qué se pone en un eje y qué se pone en otro. ¿Mm? Entonces, no se olviden de eso. Eso es muy importante. Digamos que tranquilamente, digamos esto también en el autoevaluativo final, tipo evaluación de todo el curso de ingreso, tranquilamente le puedo dar una forma y que ustedes y distintas opciones del primer intervalo, que sea tanto, 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 que sea tanto, 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 que sea tanto, tanto. Ustedes tendrán que decir cuál es la que corresponde. O quizás les dé lugar para que ustedes mismos le pongan los nombrecitos a cada una de las cosas. ¿Qué otra cosa más? En este movimiento. Hablando directamente del desplazamiento total. Acá se habla muchas veces de desplazamientos parciales. En problemas como este, también lo puedo hacer en problemas como este. O sea, problemas como este que se dividen en tramos, se habla de desplazamientos parciales. Acá nosotros podemos ver que el desplazamiento parcial, por ejemplo, entre los 0 y los 2 segundos es de 20 metros. El desplazamiento parcial entre los 2 y los 6 segundos son de 80 metros. El desplazamiento parcial entre los 6 y los 10 segundos, bueno, no sé, habrá que calcularlo. Es el desplazamiento parcial, lo que es en cada tramo. Pero también hay un desplazamiento total. En cualquiera de los dos casos hay un desplazamiento total. En total. Como considerando todo esto como si fuera un solo movimiento. ¿Mm? ¿Me pueden decir así? Bueno, porque en este caso es mucho más fácil que el caso anterior. ¿Cuánto valdrían acá los desplazamientos parciales? Por ejemplo, entre 0 y 2 segundos, entre 2 y 6, entre 6 y 10. ¿Cuánto valdría el desplazamiento? El desplazamiento para cada uno de esos intervalos. ¿Puede ser que de 0 a 2 sea 20 metros? Sí, es así, y ni te voy a preguntar por qué. De 0 a 2 es 20. ¿Y de 2 a 6? 0. 0. 0.
También podríamos decir, bueno, si está en reposo, más vale que el desplazamiento sea 0, porque si tiene un desplazamiento es que no está en reposo. Y de 6 a 10, este ya es más 40. 20. 40 no. No, de 0 a 10 Perdón, sería de 6, 60. de 6 a 10, 60, no. No, de 6 a 10 sería 40. No, no es 40. No, 20 metros también. No, tampoco es 20 metros. Menos 20 metros. Menos 20. Ah, menos 20 metros. ¿Cómo han hecho, chicos, para darse cuenta que era menos 20 metros? ¿Qué? ¿Han tirado tabla? ¿Así? ¿Han tirado una tabla? Así ahí. Bueno, Velocidad final menos, posición final por inicial. Menos inicial. desplazamiento igual a la posición final menos la inicial. Con esa simple formulita, porque del gráfico saco la posición inicial y final en este tramo. Saco la posición inicial y final en este tramo. Saco la posición inicial y final en este tramo. Bueno, sí. Con eso podríamos sacar los desplazamientos de todos los intervalos. Y ahora me podrían decir cuánto vale el desplazamiento total. ¿Cuánto se desplaza en total el cuerpo? Ahora sí, 40. No. 0 metros. Muy bien, 0 metros. ¿Por qué 0? Porque se suman los desplazamientos Se ve. parciales. Se desplaza 20 y resta 20 también. Podríamos pensar eso, ¿ah? Porque se suman todos los desplazamientos parciales. Es cierto, eso es como ley general. El desplazamiento total es la suma de los desplazamientos parciales. Entonces, 20 más 0 más menos 20 me da 0. Pero también podríamos verlo al desplazamiento empleando esta formulita que está acá. Posición final, fíjese en cuánto vale la posición. ¿Cuánto vale la posición final? O sea, en 10. Cero. Claro, menos la posición inicial. ¿Cuánto vale la posición en 0? 0. Entonces, 0 menos 0, bueno, 0 menos 0 es 0. Por eso el desplazamiento total. Otra manera más de explicar por qué el desplazamiento total es 0. Y una cosa es el desplazamiento y otra cosa es la distancia recorrida. Acá yo le voy a preguntar, directamente le voy a preguntar, sí, ¿cuánto vale la distancia total recorrida por el cuerpo? Ya hemos 40. hablado en un... ¿Cuánto? 40 metros. 40 metros, sí tienen toda la razón. 40 metros. Recorre 20 a la ida y 20 a la vuelta. Las distancias nunca pueden ser negativas. La distancia recorrida en realidad tienen estos mismos valores de desplazamiento, nada más que este menos 20 sigue siendo de 20. O sea, hay una distancia recorrida en el primer intervalo de 20 metros. En el segundo intervalo no recorre ninguna distancia porque está en reposo. Y en el tercer intervalo recorre otros 20 metros. Sí, son de vuelta, pero en cuanto a distancia recorrida son 20 metros. Entonces 20 metros del primero más 20 metros del tercero, la distancia total recorrida son 40 metros. No es lo mismo la posición, desplazamiento y distancia recorrida es lo esencial con que ustedes puedan diferenciar en este tipo de movimiento. ¿Mm? Y antes de terminar también le voy a dar una cosa que se me olvidó de decirle, pero alguna vez van a escuchar en este tema, en cinemática, la palabra rapidez. Un cuerpo se mueve con una rapidez de 80 km por hora. La rapidez es el módulo de la velocidad. Y hay una diferencia. La rapidez es una magnitud escalar y la velocidad es una magnitud vectorial. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir con esto? Es como que a la velocidad la despojamos de dirección y sentido y damos únicamente el valor numérico y la unidad. Y eso es la rapidez. Es distinto que yo diga,
que en un problema alguien te diga el cuerpo se mueve con una rapidez, con una velocidad de 10 metros por segundo, a que te digan que tiene una rapidez de 10 metros por segundo. Porque cuando te dicen que tiene una velocidad de 10 metros por segundo, te están diciendo que la velocidad es positiva. Por eso su velocidad es de 10 metros por segundo, no es menos 10 metros por segundo. En cambio, cuando te dicen la rapidez de 10 metros por segundo, te están diciendo, mira, es como el valor absoluto es 10, pero no sé si la velocidad es positiva o es negativa. Quizás no sepa porque eso lo vas a determinar vos cuando pongas el sistema de referencia y me digas si para el lado que se está moviendo el cuerpo la velocidad es positiva o es negativa, qué sé yo. Puede haber varios problemas. Puede haber varios casos, digamos, con respecto a eso. Pero lo cierto es que para muchos casos que diga rapidez es prácticamente lo mismo que diga velocidad, pero en realidad tiene la sutileza del signo. La rapidez es siempre positiva porque es el módulo de la velocidad. En cambio, la velocidad puede tener signo, pero la rapidez es siempre positiva. Profe, Sí. yo quería que me explique porque no me quedó muy claro todavía por qué era movimiento rectilíneo uniforme ahí en la gráfica que usted nos dio, en esas dos partes, en esos dos tramos. Ah, mira, todavía está, a ver, creo que tampoco lo puedo agrandar mucho porque si no ya voy a salir del contexto. A ver, no. Esta gráfica, ¿por qué es Sí, movimiento rectilíneo uniforme? sí. Puedo decírtelo de varias maneras, pero mira, todavía ahí está. Ahí están los dos que quiero. Del tema anterior hemos quedado que cuando el movimiento es rectilíneo uniforme, o sea que la velocidad es constante, la gráfica de la posición en función del tiempo ya no es más una parábola como en el otro movimiento. Ahora es una línea recta inclinada. Bueno, el dibujo que yo te he presentado era también una gráfica de posición, igual que antes, en función del tiempo, igual que antes, y tanto el primer tramo como el tercer tramo, lo que me presentan es eso. Son líneas rectas inclinadas. Entonces, te están diciendo que la velocidad ahí es constante. Y es por eso, si la velocidad es constante, es por eso es que MRU. O sea, porque cumple exactamente con lo que yo cuando explicaba decía que tenían que ser las gráficas. Y esta es la única gráfica que vale la pena, porque la gráfica de velocidad en función del tiempo va a ser una línea horizontal, porque me tiene que indicar que la velocidad es constante. Y la gráfica de aceleración en función del tiempo, bueno, va a ser una línea horizontal, pero que ahora sí va a estar en cero, porque la aceleración es cero, característica de este movimiento. Es que acá lo que lo suele confundir, que hay cosas que son muy parecidas, es que, les vuelvo a decir, líneas rectas inclinadas hay en los dos movimientos, líneas horizontales hay en los dos movimientos. Ustedes se tienen que fijar, es porque no están prestando atención, qué cosa se grafica en función del tiempo. Siempre el tiempo está en la horizontal, pero lo que se cambia es lo que ponemos sobre este eje. ¿Mm? Eso, la forma de la gráfica más lo que se pone en el eje vertical es lo que determina el tipo de movimiento. Sí, sí entiendo, profe, gracias. Bueno, al pelo. Bueno, le vamos a dar una introducción al tema que viene. Y vamos a armar una pizarrita nueva. Porque es un tema nuevo. Este tema nuevo tiene por nombre dinámica. La dinámica es la parte de la física que se basa en las leyes de Newton. Newton es un señor que vivió hace mucho tiempo, hace más de 300 años.
y que él realmente sentó las bases. 300 años no es nada, ¿eh? O sea, él sentó las bases de un montón de ramas de la ciencia. En particular, digamos, de esta parte que nosotros vemos, que es la dinámica, que es el primer tema de un tema más grande que se llama mecánica. Nosotros estamos ahora estudiando la mecánica. No sé por qué dice que esto, pero bueno. Yo les voy a copiar directamente. No tiene mucho sentido, pero... Voy a copiar los enunciados de las leyes de Newton. A ver. Ahora se la voy a presentar nomás. No son fáciles, quizás es fácil de estudiársela de memoria, pero para nada es fácil de entender cabalmente qué quieren decir las leyes de Newton, qué es lo que implican cada una de estas leyes, ¿eh? Y por supuesto lo que nos interesa es que ustedes sepan, entiendan, más que se la sepan, que se la aprendan de memoria. Me interesa más que nada que ustedes entiendan de qué se tratan estas leyes. ¿Se lee bien? Bueno, esto también forma parte de la guía, ¿eh? Acá lo dice de una manera muy técnica, que dice lo siguiente. Dice que todo cuerpo conserva su estado inicial de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que actúe sobre él una fuerza resultante externa que lo obliga a cambiar de estado. Un cuerpo puntual se dice que está en equilibrio. Sí, bueno, la última parte está buena. Yo generalmente nunca lo explico así. Si yo lo tengo que explicar, yo voy a dar acá mi versión, que obviamente es lo mismo que esto, nada más que dicho de otra forma, o mejor dicho, implica lo mismo, pero dicho de otra manera, que yo espero que sea más clara. Yo lo digo así, si un cuerpo se encuentra en equilibrio, corre un poco acá las cosas, el cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces este cuerpo tiene únicamente dos opciones. O ese cuerpo está en reposo, y supuestamente ya entendemos que quiere decir que está en reposo, que no se mueve, que su velocidad es siempre cero, o se mueve con velocidad constante, y ya también hemos visto que entonces se mueve con velocidad constante, que el cuerpo está en movimiento rectilíneo, uniforme. Pero acá lo que pasa es que acá debemos, por lo menos, explicar qué quiere decir equilibrio, porque en la vida diaria yo me puedo imaginar un equilibrista, esos tipos que están ahí ahora en la semáforo, haciendo malabares con cosas, subidos sobre una escalera, qué sé yo, ese tipo está en equilibrio. No, no tiene nada que ver. Esa palabra equilibrio, que en la vida diaria puede ser una acepción, no tiene nada que ver en física. Acá esta segunda parte sí te lo explica muy bien. Acá dice, un cuerpo está en equilibrio si la suma de todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo es cero. Eso para nosotros quiere decir equilibrio. Cuando todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo se cancelan, si hay una fuerza para arriba, bueno, será cancelado con una fuerza para abajo. Si hay una fuerza para la derecha, será cancelado con una fuerza para la izquierda, del mismo valor. Bueno, si sucede eso, entonces el cuerpo está en equilibrio. Solo decimos sí, la suma de todas las fuerzas me da cero. Profe, Sí.
un ejemplo podría ser una persona parada directamente en el suelo. Tipo, la Cualquier cosa que fuerza vos de veas gravedad. ahora, cualquier cosa que vos veas en tu pieza que no se mueve, el monitor que no se mueve, qué sé yo, lo que tengas sobre la mesa que no se mueve, todo eso está en equilibrio. ¿Por qué? Porque no se mueve. Y si no se mueve, está en reposo. Y si está en reposo, necesariamente debe estar en equilibrio. Lo bueno de esto es que no funciona en un sentido nomás. No es que si está en equilibrio, está en reposo, y si está en reposo, no sé si está en equilibrio. No. Funciona de las dos maneras. Si está en equilibrio, está en reposo. Y si está en reposo, es porque está en equilibrio. Si está en equilibrio, se mueve con velocidad constante. Y si se mueve con velocidad constante, es porque está en equilibrio. Funciona de ida y de vuelta. De cualquiera de los dos lados. Es condición necesaria y suficiente, dirían los matemáticos. Y le pondrían esa flechita que ellos ponen. Esa flechita para los dos lados. Si está en equilibrio, está en reposo. Y si está en reposo, es porque está en equilibrio. Lo mismo con el MRU. Pero esto es así. Todo lo que ustedes puedan ver ahora en su pieza, que lo vean que no se mueva, bueno, como está en reposo, está en equilibrio. Pero lo interesante, bueno, no vamos a ver cosas que se muevan a velocidad constante. Alguien me diría, bueno, yo estoy viendo el ventilador se mueve a velocidad constante. No, no es así como estás pensando. Ese ventilador no se mueve a velocidad constante. Y después, justamente hay todo un capítulo al final de dinámica que hablamos de los movimientos circulares. Y ahí se van a dar cuenta que por más que el ventilador gire siempre de la misma manera, la velocidad de ese ventilador va cambiando. Pero ya vamos, no me quiero adelantar a esa parte, porque todavía es más complicado. Eso es lo que dice la primera ley. La primera ley nos habla del equilibrio, o sea, equilibrio. ¿Qué pasa cuando si la suma de fuerzas, esta como una M echada, M mayúscula de imprenta echada, el símbolo es la letra griega sigma, y se lee como suma. Si la suma de fuerzas es 0, entonces tenemos estas dos opciones. Reposo y movimiento rectilíneo uniforme. Y yo ya le he dicho que esto también funciona al revés. Si esto está así, entonces también implica que la suma de fuerza debe ser 0. Eso es lo que nos habla la primera ley. Y la segunda ley nos dice, ¿qué pasa si el cuerpo no está en equilibrio? La segunda ley nos dice que si sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La aceleración siempre tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. Bueno, yo también lo voy a decir de una manera, es lo mismo que está ahí. Ahora sí es lo mismo que está ahí. Yo lo voy a decir, un cuerpo, la aceleración que adquiere un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza resultante e inversamente proporcional a su masa. Directamente proporcional porque está arriba en el numerador. Si aumenta esta, también aumenta la aceleración. Inversamente proporcional a la masa, porque si aumenta la masa, disminuye la aceleración, porque está, cosas matemáticas, porque está abajo dividiendo. Y lo que yo le había dicho ayer, que ustedes siempre a la aceleración tenían que imaginársela con la fuerza. Eso también es muy importante. Que como vector la aceleración siempre tiene la misma dirección y sentido que la fuerza resultante. La fuerza resultante es lo que nosotros llamamos a la suma de toda la fuerza. Si nosotros sumamos a toda la fuerza que actúan sobre el cuerpo, eso nos da otra fuerza, y a esa fuerza le llamamos fuerza resultante. La primera ley nos habla qué sucede en el equilibrio, y la segunda ley nos habla acerca de qué pasa cuando el cuerpo no está en equilibrio. Cuando la suma de fuerza ya no nos da 0, sino que nos da otro valor. La tercera ley es un invento genial de Newton. Él se da cuenta cómo deben ser las cosas y dice algo que de primera le parece, puede resultar hasta medio increíble. Quizá no el enunciado, lo podemos aprender de vuelta de memoria, recitarlo de memoria, pero entender qué quiere decir es muchas veces un poco más complicado. Bueno, la tercera ley dice,
Si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre otro B, entonces, si un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B, entonces el cuerpo B, está escrito de esta manera, el cuerpo B ejerce sobre A una fuerza de igual módulo y dirección, pero de sentido contrario. Esta tercera ley de Newton, también conocido como principio de acción y reacción, está tan mal utilizado en la vida cotidiana, porque muchas veces la gente dice cosas como en la vida diaria, dice, bueno, a toda acción le viene una reacción. Y tiene físicamente tienen toda la razón. El problema es cómo lo identifican, cómo lo ejemplifican. Imagínense ustedes esto, porque la gente piensa más o menos así. Dice, a toda acción trae una reacción. O sea, vos estás sentado en tu banco y vos ahora empujas al compañero de la par. Entonces el compañero de la par reacciona y te empuja a vos. Entonces dice, la acción fue que yo lo empujé y la reacción fue que él me empujó a mí. No tiene nada que ver con física, eso que está diciendo cualquier cosa. No tiene nada que ver con la tercera ley de Newton. Lo que Newton dice es que cuando un cuerpo ejerce fuerza a otro, en ese mismo momento el cuerpo también le está ejerciendo, el cuerpo al cual yo le ejercí una fuerza también me está ejerciendo una fuerza a mí, del mismo valor, que apunta en la misma dirección, pero en sentido contrario. Eso es así. Y eso es creer o reventar. Acá el ejemplo, está bueno el ejemplo, la persona le hace una fuerza a la pared, y entonces la pared le hace una fuerza a la persona. No es que después la pared viene, se enoja y le hace una fuerza a la persona y por eso la persona se cayó allá. No tiene nada que ver con eso. En ese mismo momento que la persona le está ejerciendo una fuerza a la pared le está ejerciendo una fuerza a la persona. Si la persona le ejerce una fuerza a la pared, digamos como acá en el dibujo para la derecha, la pared le ejerce a la persona una fuerza para la izquierda. Y acá hay algo, bueno, y yo voy a dibujar, voy a intentar dibujar, no se rían de mis dibujos. Voy a intentar dibujar algo que si estaríamos en forma presencial, yo lo haría perfectamente, porque yo me pararía, agarraría una silla, digamos que yo soy ese que está ahí dibujado en negro, acá la silla. Y la estaría empujando. Yo agarraría, me pararía delante de todos ustedes en el aula, agarraría una silla así, y la estaría llevando así allí hasta, no decía hasta la puerta, porque el aula debe tener una puerta, y después la agarro de la puerta, la vengo trayendo así hasta acá, ¿no? O sea, una persona y el objeto. No es tan fácil de creer que la fuerza que yo le hago a la silla, y acá la voy a dibujar con esta flechita negra, la fuerza que la persona le hace a la silla, sea igual, tenga el mismo valor que la fuerza que la silla le haga a la persona. Porque uno tiende muchas veces a pensar, bueno, pero en realidad es la silla la que se mueve, es la persona la que mueve la silla, entonces la persona le tiene que estar haciendo una fuerza más grande. No, no es así. Y esto no es así hasta... ¿Podemos dar ejemplo? Bueno, yo voy a... Disculpen todo, pero yo voy a dar un ejemplo muy, muy grosero. Así es. Viene por la ruta, así hay un camión, una Scania, qué sé yo, una Scania, y agarra así, hay una motito, una Honda Wave, ¡pum! Le da así a la Honda Wave y la manda a volar. Bueno, la tercera ley de Newton lo que dice es esto: la fuerza que el camión le hizo a la motito exactamente tiene el mismo valor que la fuerza que la motito le hizo al camión. No es ni más chica ni más grande. Tiene exactamente el mismo valor. Alguien podrá decir, bueno, pero la moto salió volando y se ha destruido. Bueno, eso tiene que ver con otras cosas. Eso absolutamente tiene que ver con otras cosas. Pero la fuerza, vuelvo a mi dibujo mío y de la silla. La fuerza que yo le hago a la silla es exactamente igual a la fuerza que la silla me hace a mí.
No hay ni más chica ni más grande. A una de estas fuerzas, volviendo al ejemplo este, también acá lo dice, creo. A una de estas fuerzas, cualquiera de las dos fuerzas, le llamamos la acción. Y a la otra fuerza le llamamos la reacción, o fuerza de reacción, si quieren. Fuerza de acción, fuerza de reacción. Lo interesante es que esos nombres son intercambiables. Si yo quiero, a la fuerza sobre la silla le llamo la reacción y la fuerza sobre mí le llamo la acción. En general, a estas dos fuerzas, ahí sí viene el nombre, se lo conoce con el nombre de par, acción, reacción. Y es una de las cosas más complicadas para pedirle a ustedes en los exámenes, en ese examen que yo les digo que va a ser eliminatorio. Evidentemente lo que le cuesta un montón es entender cuáles son los pares de acción-reacción. ¿Mm? Una cosa muy importante, una cosa terriblemente importante que, yo lo voy a poner así, nunca la acción y la reacción actúan sobre el mismo cuerpo. Nunca los pares de acción y reacción actúan sobre el mismo cuerpo, porque tiene que ver con la definición misma. Si A le ejerce una fuerza B, bueno, digamos que yo soy A y que la silla es B. Entonces, si A ejerce una fuerza B, bueno, esa fuerza está ejercida sobre la silla. Entonces el cuerpo B, o sea la silla, le ejerce A, bueno, esa fuerza está ejercida sobre mí. La acción se ejerce sobre la silla y la reacción se ejerce sobre mí. Nunca esas dos fuerzas, la acción y la reacción, actúan sobre el mismo cuerpo. Y ustedes muchas veces tienden, como estudiantes en general, tienen la tendencia que ven dos fuerzas iguales y opuestas, una que va por un lado y otro por el otro lado, y dicen, bueno, esa es la acción y la reacción. No tiene nada que ver. No puede nunca la acción y la reacción actuar sobre el mismo cuerpo. Lo leen detenidamente al enunciado de la tercera ley de Newton y se va a dar cuenta que ahí le está diciendo que una fuerza actúa sobre un cuerpo y la otra fuerza actúa sobre el otro cuerpo. Podríamos dar ejemplos más bruscos. Disculpen que utilizo mucho la violencia, sí, ahí, pero de vuelta. Si en un pelea de box, así, viene un tipo así, ahí le dan una trompada al otro. La tercera ley de Newton lo que dice básicamente que la fuerza que la mano le hace a la cara es la misma fuerza que la cara le hace a la mano. Bueno, yo preferiría estar del lado de la mano y no del lado de la cara. Bueno, pero eso tiene que ver con otras cosas. Ustedes dirán, bueno, pero no puede ser lo mismo porque me duele más en la cara que... Bueno, pero eso tiene que ver con nuestra construcción ósea, cómo nosotros estamos hechos. Mis manos, las manos de los seres humanos están hechas para soportar mayores esfuerzos. Tienen menos sensores de dolor. O sea, yo puedo golpear paredes y no me va a doler tanto, así ahí. En cambio, mi cara no está hecha. Mi cara está hecha para que me acaricien, así ahí. No está hecha para soportar grandes esfuerzos, así ahí. Por eso, y tengo más sensores así ahí bueno, en realidad terminales nerviosas. Por eso que me va a doler más la cara, que me va a doler más la mano, que le duele la mano a la otra persona. Pero en cuanto a la fuerza, es la misma. La fuerza que el puño le hace a la cara es la misma fuerza con que la cara le hace al puño. Lo mismo con el ejemplo de la motito y el camión. Es la misma fuerza. Lo que pasa es que los efectos que causan sobre los cuerpos son distintos, porque los cuerpos son distintos. Están construidos de manera distinta, están construidos para soportar esfuerzos de manera distinta. Yo voy a un auto así ahí con un bat de béisbol, le pego así un golpe al frente, y salvo que le peguen los faros, pero en realidad ni se moquea el auto. En cambio a la motito le doy así con el mismo bat, con la misma fuerza y la dejo apoyada. Bueno, la Honda Way no está
hechas para soportar grandes esfuerzos. Los camiones sí. Están construidos con materiales que son más duros y demás cosas. Tiene que ver con otras cosas, ¿no? Y sobre todo en la silla, yo siempre he notado que para ustedes parece ser como muy importante quién se mueve. Ah, como el hombre es el que la mueve a la silla, y no la silla lo que lo mueve al hombre, o como se mueve para adelante, la fuerza que va para adelante debe ser más grande que la fuerza que va para atrás. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Afortunadamente hay aparatos con los cuales se miden fuerza. Entonces por eso los tipos han puesto aparatos, un aparato sobre la silla y otro aparato sobre la persona, y ha medido que las fuerzas son exactamente las mismas. Exactamente las mismas. Bueno, demasiado silencio. Profe, Sí, entonces se supone que lo que hace variar la reacción, digamos, entre los dos cuerpos va a ser la masa. sí, en parte la masa. En parte la masa es lo que hace que cambie, cambie el efecto que nosotros vemos sobre un cuerpo y el efecto que vemos sobre el otro cuerpo, ¿eh? No es para nada lo mismo los efectos, porque las masas son distintas. Tenés toda la razón.